tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a el podcast Inconformes Juárez. Espero que estén pasándola muy bien y quiero darle la bienvenida aquí a dos amigos. Primero pues a Abraham y nos acompaña también el día de hoy Turi. ¿Cómo están Abraham y Turi? ¿Qué tal mi Turi? Saúl, buenas noches a todos los que nos ven de noche, los que nos ven de la tarde, buenas tardes, y a los que nos ven del día, buenos días. Vamos, muy bien, gracias a Dios. Que el Señor os llene de paz. Pues gracias a Dios estamos aquí con ustedes otra vez y pues es un gusto. Para los que no conocen a Turi, es Turi a secas. Turi Avendaño. Turi Avendaño. Más conocido por acá en el inframundo, ¿no? Oye, mi Turi, pues la semana pasada, hace unos episodios estuvimos platicando ahí sobre la profecía de Mateo, en Mateo 24. Mateo 24, la profecía que nos daba Jesús. Y ahora pues vamos a hablar otro tema también escatológico, pero basado en otro libro de la Biblia, en Apocalipsis. Claro que sí, Apocalipsis 13. Están relacionados con Mateo 24, Está relacionado con esos pasajes y ahorita lo vamos a desarrollar. Hay una manera de como nos dicen, que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que vemos hay relación entre libros de la Biblia, así que pues vamos a darle, mi Abraham, ¿qué te parece? Muy bien, vamos dándole. Recuerden que la intención es desentrañar un poco según el entendimiento que recibimos y la gracia que recibimos, desentrañar un poquito estos temas que obviamente todos yo creo que pensamos que son de importancia, ¿va? No están de más en la Biblia, como ya lo hemos mencionado. Así que vamos empezando, mi Turi. Entonces, mi Turi, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, hoy vamos a ver Apocalipsis 13. Este capítulo de Apocalipsis habla de dos bestias que están al servicio del dragón. Y ahorita vamos a empezar a desarrollar paso a paso quiénes son o qué son, si son personas, son sistemas, son gobiernos, o nada más es una persona. Muy bien. No, entonces, vamos empezando por ahí, mi Turi. ¿Qué quieres que hagamos? Vamos a darle lectura a algunos versículos del capítulo 13 y vamos desarrollándolo. Dice Apocalipsis 13. ¿Hasta dónde, mi Turi? Hasta... Tú me dices, pues. Sí, ahí te comento. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Ok, vamos a introducirnos en el estudio de este capítulo. Uno de los temas de la escatología, es decir, de la doctrina de las últimas cosas, de lo que más llama la atención es de esto, ¿verdad? Del anticristo. A lo largo de la historia o del tiempo siempre se han dado varias interpretaciones del anticristo, de la escatología. Muchos han dicho que es una persona, otros han dicho que es un sistema, otros han dicho que es un principio, y otros han dicho que no, que es una persona nada más que viene en el futuro, es decir, que todavía no está presente, que se va a manifestar antes de la venida de Cristo, ¿va? Oye, como lo acabas de mencionar, Mituri, yo creo que esa es la creencia más, no sé si llamarle popular, en la que, como tú mencionabas, el anticristo, o lo que entendemos por anticristo, es una persona para el tiempo del fin. Y cuando decimos el tiempo del fin, entendemos que es el tiempo final de poco tiempo, no de muchos años, no de muchas épocas, no de muchas temporadas, sino un tiempo final muy corto, literalmente final, como decíamos por ahí, ¿no? La versión más aceptada o más esparcida entre los cristianos es: al final de los tiempos, un último periodo de 7 años, se levanta el anticristo, esta persona, y empieza con todas las actividades que trae, ¿no? Pero esa es la creencia o la versión más esparcida dentro del cristianismo. Entonces, para empezar, Mituri, estas bestias de las que habla en Apocalipsis, ¿tienen que ver con las bestias de Daniel? Están, más bien, están relacionadas, pero con la esencia de estos 4 imperios mundiales sucesivos de ese tiempo. De hecho, sí habla Daniel, la profecía de Daniel en algunos capítulos habla precisamente del anticristo, de este personaje al final de los tiempos. Debemos de recordar que no sabemos con precisión cuánto tiempo antes de la venida de Cristo va a aparecer esta persona. Siempre se ha dicho que son 7 años de la tribulación y la gran tribulación, siempre se ha creído eso, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar en el gobierno. Simplemente dice la Biblia que antes de que vuelva el Señor va a aparecer. No dice cuánto, pero sí es para al final el personaje es del anticristo como persona. Bueno, entonces, aclarando, ¿no? Sí hay un anticristo final. Sí hay una persona, un anticristo final, al final de los tiempos. Vale. Claro, que es el que va a encabezar este sistema que vamos a ver ahorita de este capítulo que estamos desarrollando. Ahorita lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y por ejemplo, podríamos preguntarnos, pero ¿quién o qué es o quién es el anticristo? ¿Quién o qué es el anticristo? Si es una persona, ¿es una persona del pasado? ¿O es una persona que solo esperamos en el futuro? Es lo que vamos a pasar a responder. ¿O es un sistema? ¿O es un gobierno? ¿O es un movimiento que se opone a Cristo? Eso es lo que vamos a contestar ahorita al desarrollar este capítulo, ¿eh? Porque como tú bien lo dices, a través de los tiempos
Y más en estos cientos de años para acá, se ha esparcido precisamente esa enseñanza que acabas de mencionar tú, ¿va? Que el anticristo solamente nada más, o la bestia solamente nada más es una persona al final de los tiempos y 7 años antes. Pero ahorita vamos a ver que no nada más es una persona. Y no nada más es un individuo, sino este anticristo también tiene una forma impersonal. Ahorita lo vamos a desarrollar. No sé si tengan algo que comentar, Saúl. Sí, pues yo traigo ahí unas preguntas, ¿verdad? Pero, pues, ¿quieres vamos desarrollándolo así como tú nos lo traes? ¿O quieres que yo empiece con las preguntas? Bueno, vamos a seguirle ahorita. Sale. Ya. Dice aquí, porque las opiniones a lo largo de la historia han sido muchas. Por ejemplo, algunos han dicho, bueno, en los tiempos de los apóstoles o en los tiempos que se escribió el Apocalipsis, se escribió un poquito más adelante. Algunos dicen, bueno, es Nerón. Ya en los tiempos más recientes, algunos dicen, bueno, pues es Napoleón, o es Mussolini, o es Hitler, Gorbachev, Saddam Hussein. Y hay una infinidad de nombres que se dan. Por ejemplo, por ahí también comentan que los reformadores dijeron que no se trataba solamente de una persona, sino de un sistema. Decían que el sistema papal era el anticristo. Así lo dijeron muy claro Juan Hus, Lutero y Calvino. De hecho, cuando estuvimos viendo la historia de la iglesia, pues ahí lo comentamos, ¿no? En la clase del Instituto Bíblico. Ahí se comentó que estas personas decían, no es solamente una persona, sino también es una organización, es un sistema donde opera este espíritu. Ahorita vamos a ver, en base a lo que dice Juan, vamos a desarrollarlo. No nada más es una persona, sino puede ser un sistema o un conjunto de personas donde se manifiesta este principio o este espíritu antagónico al pueblo de Dios. Sí, yo estaba ahí viendo entre lo que estuve buscando, que había ahí pues ahora sí que una rama, o no sé cómo podríamos llamarle, los metodistas. Ellos sí dejan en claro su posición y dicen, mencionan, aclaran y afirman que la bestia es la Iglesia Católica. Perdón, sí, la Iglesia Católica. Y que por eso también ellos sitúan la herida de muerte cuando secuestran al Papa Pío no recuerdo en la fecha. Pero según esto es la herida. Y por eso ellos aclaran y sitúan y dicen, es la continuación. Entonces, pero se restaura porque pues obviamente el sistema católico vuelve a restaurarse, vuelven los papas y siguen creciendo. Entonces dice que, pues ya lo vimos ahí entre las clases, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado sobre cómo Constantino mueve la capital de Roma y abre paso a que la Iglesia Católica crezca. Entonces los metodistas tienen bien claro y afirman que es la bestia, esa institución, la Iglesia Católica. Realmente hay muchas otras bases, ¿verdad? Pero es algo que se me quedó muy grabado, que porque la herida es cuando secuestran al Papa Pío, que lo pierden, y luego pues se restaura cuando vuelve el papado a gobernar. Bueno, pues lamento decirle que están equivocados, ¿va? Ahorita vamos a ver el porqué de esos 7 cuernos. Esas cabezas tienen un significado. De hecho, esta bestia, y ahorita lo vamos a ver, tiene un dominio sobre todo pueblo, lengua y nación. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que la Iglesia Católica es solamente el anticristo. Puede ser una manifestación del anticristo, del espíritu, pero aquí dice que es algo mundial. La Iglesia Católica pues no está en todo el mundo. Y en cuanto a eso, Turi, pudiéramos decir o mencionar, para aclarar, ¿verdad?, la audiencia, que al mencionar la bestia, estamos hablando del anticristo. Igual cuando hablamos del anticristo estamos hablando de la bestia. Así es, okay, así es. Mira, por ejemplo, sigamos aquí desarrollando el punto. Dice, los puritanos plasmaron sus creencias en la confesión de fe que el Papa de Roma no puede ser cabeza de la Iglesia en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo que decían los puritanos. La pregunta es, ¿cuál de ellos tiene razón? La realidad es que todos tienen verdad. Ahorita vamos a ir viendo, no es solamente
sino que es una manifestación. Sí tenían un poco de razón. Ahora sí vamos a entrar al grano. Dice, aquí le puse, como es el término como tal, el anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el mismo apóstol Juan habla de este término y usa este término en sus epístolas. Por ejemplo, vamos ahí a 1 de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según oísteis que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjense lo que dice Juan, Primero empieza hablando, hijitos, ya es el último tiempo. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Y luego dice, ustedes han escuchado que el anticristo viene. Aquí tiene el anticristo, ese sí se refiere a la persona del anticristo al final de los tiempos. Ese está hablando de una persona. Pero ahora cambia, habla de otra cosa. Mira, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, ya han venido algunos que están en contra de. Y dice, por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjate bien, aquí lo que estamos viendo es que los hermanos ya habían escuchado, tenían una idea. Es algo que estos hermanos oían hablar a los apóstoles. Los hermanos hablaban del tema entre sí y decían, oíste que el anticristo viene y que muchos anticristos han surgido. No era algo extraño para ellos, era algo común en ese tiempo, porque se platicaban entre ellos. Le preguntaban a los apóstoles, oye, ¿y el anticristo qué? ¿Quién es? ¿O qué es? Como por ejemplo, ahí en esa parte, Turi, podrías ahí complementar, mencionar, como quién consideramos ahí anticristos. Obviamente, pues ya aquí entre nosotros tenemos nuestras teorías, ¿verdad? Como que, para que se den una idea, porque yo sé que a lo mejor va a habernos personas que ya saben quién, y va a haber personas que no saben quién eran considerados como anticristos, ¿verdad? Podríamos mencionar algunos, no sé, Abraham, ¿cómo ves ahí? ¿Tú cuál consideras que en la historia de antes de llegar a Jesús pudieron haber sido llamados anticristos? Bueno, yo creo que podemos partir primero de qué es, o estamos explicando qué es el anticristo, o qué es un anticristo. Yo creo que lo podemos resumir en todo lo que se opone al nombre de Cristo. Así es. Y a su evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Precisamente para allá vamos. Dice, también habla de la última hora. Es muy importante este término. El último tiempo. ¿A qué se refiere con último tiempo? Vamos a verlo para poder entender. La última hora es aquel último tiempo, es decir, la última etapa de la historia de la redención. Y que es este tema, dice, está marcado ese periodo, ¿por qué? Por estos falsos anticristos. Es decir, ese tiempo que es la última etapa de la redención, es decir, cuando apareció Cristo, el verbo hecho carne. Acuérdense que dice Hebreos, que nos ha hablado en qué, en los últimos ¿qué? Tiempos, está hablando de lo mismo, por el Hijo. Entonces el Hijo trajo el reino, el evangelio, y ese evangelio se esparció, se va esparciendo por todo el mundo, hasta ¿cuándo? Hasta que se agote el periodo de la gracia. Ese es el último tiempo, la última hora que habla aquí Juan. Entonces, ¿qué me está diciendo Juan aquí? Que en ese periodo van a surgir, ¿qué? Muchos anticristos. Ahorita vamos a ver qué son y a qué se refieren. Oye, partiendo de ahí, Mituri, mencionamos, porque recuerden que en la comunidad cristiana, ya lo mencionábamos, la versión más aceptada o más esparcida es que nosotros ahorita leyendo la Biblia estamos pensando hacia el futuro, hacia el tiempo final, el anticristo final. Porque si nosotros nos vamos a los tiempos de Cristo y decimos, desde ahí son los últimos tiempos, o sea, no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los últimos tiempos empiezan a partir de Cristo. De ahí para acá son los últimos tiempos, y no como estamos acostumbrados a leerlo, ¿no? Que nosotros ahorita lo leemos, ahorita 2020, ¿qué hubole? Ay, 2025. 2025 decimos, de aquí para el real, de aquí para adelante es el tiempo final y en cualquier momento aparece el anticristo y todos los demás eventos.
Pero no, estamos hablando que el tiempo final empieza de Cristo hacia acá. O sea, que llevamos 2000 años más, de 2000 años de tiempo final o de tiempos finales, ¿no? Así es, lo que pasa es que ese periodo es el último periodo del plan de redención. Y en ese último periodo, pues ahí van a suceder todas estas cuestiones. Fíjate, este tiempo abarca desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Entonces, esa es la marca distintiva de este periodo. Falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Es lo mismo que veíamos en Mateo 24, por eso digo que está relacionado. Entonces, se va acercando hacia el final del tiempo de gracia y van saliendo ¿qué? Más falsas doctrinas, más falsos profetas, más falsos maestros, más anticristos. Se va acercando el tiempo y es mayor la cantidad. Oye, volviendo a la preguntita de Saúl, anticristos de los tiempos finales, hablando de Cristo hacia acá, pues ya tuvimos muchos en estos 2000 años, ¿no? Ya tuvimos varios que podemos llamarles, no sé si candidatos o no sé si, pues anticristos en sí. ¿Por qué? Porque fungieron en ese papel o en ese pensamiento, en esa doctrina, en esa práctica, ¿no? De ser anticristos. Y yo creo que uno de los considerados pues fue el tremendísimo Constantino, por allá en los años 300 después de Cristo. También en la historia, es más, ya más acercándonos a nuestra historia, vimos a otro por ahí como Hitler, ¿va? Que persiguió a muchos judíos, les hizo guerra contra el pueblo judío y otros personajes, ¿no? Yo creo que también Napoleón fue uno de los considerados anticristos. No, y volvemos a lo mismo, uno de los anticristos, más no el anticristo final, ¿no? Así es. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención. Yo a lo mejor me estoy yendo más para atrás, pero a veces también creo que eso reafirma el creer cómo Jesús fue y es el verdadero Cristo, ¿verdad? Y a lo mejor hay una separación o una explicación para esto que yo te voy a mencionar ahorita. Yo sé que a lo mejor voy a divagar un poquito, pero por ejemplo en Hechos 5:34, desde ese tiempo, Gamaliel, uno de los fariseos más importantes, se levanta y defiende, en este caso, o les dice, hey, piensen bien lo que van a hacer. Les leo o les cito textualmente: varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, por no mencionar que se jactaba de ser el Cristo, ¿verdad? Y logró que se uniera a un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que le seguían se fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró juntar muchos del pueblo, muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Entonces ahí es como que una afirmación de que, hey, Jesús es el verdadero Cristo, incluso hasta por un fariseo, un doctor fariseo, decía, hey, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Entonces, desde esos tiempos, no era necesario decir, oye, el anticristo va a tardar mucho en llegar. No, ya desde ese tiempo que los discípulos empezaban a predicar, ya había anticristos. Yo creo que a lo mejor hasta a la par de Jesús, ¿no? O antes de Jesús ya había ahí unas, o falsos cristos, pudiéramos decirles. En este caso, como... yo sé que estoy divagando un poco, pero pues a lo mejor va a ser muy similar a lo que vamos a estar viendo y hemos estado viendo en estos periodos, ¿no? Mira, no sé, estamos conectados. Hace rato leí ese versículo que estás leyendo y entendí lo mismo que entendiste tú. Esas personas que reunieron gente y fueron dispersadas, yo pensé lo mismo que tú, anticristos. Hey, yo soy el Cristo. Entonces la gente se empezó a reunir. Eso fue lo mismo que pensé. Probablemente por ahí vaya la idea. Pero fíjate, antes de que Cristo viniera, ya habían surgido anticristos. Y fíjense, la marca característica del Mesías o de Cristo era que haría muchas señales.
Esa es la marca distintiva y lo que creían en ese tiempo los judíos. Entonces, cuando aparecía un falso Cristo, un anticristo, decía, fíjate lo que decía, que tenía el poder para abrir las aguas del Jordán y para derribar las murallas de Jerusalén. Eso es lo que ellos afirmaban o decían que podían hacer. Pero ¿qué pasaba? A ver, hazlo. No podía. Entonces, ahí, falso. Entonces sí habían aparecido antes varios anticristos, porque Cristo siempre dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, si Él es la vid verdadera, ¿qué quiere decir? Que han aparecido otros que no eran el verdadero, eran falsos, eran mentirosos, eran engañadores. Vamos a seguir un poquito de aquí, mira. Dice, aquí le puse el comentario, han surgido muchos anticristos, aparentemente no es uno solo, sino son muchos. Vamos a ver lo que dice ahí Juan, 1 Juan, capítulo 2, 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Ahí está lo que decías ahorita. Todo lo que está en contra de Dios, todo lo que niega o rechaza lo de Dios es que el anticristo pertenece o se manifiesta este espíritu, esta esencia. Ahorita lo vamos a ver, esta forma de pensar, ahorita vamos a ir desarrollando poco a poquito Dice, el que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Cuántas sectas o religiones hay que niegan al Hijo o niegan al Padre? Entonces, ahí de entrada, estamos hablando de que este anticristo espíritu está en esas falsas religiones o esas religiones. Ahorita lo vamos a ir viendo más claro. No sé si tengan alguna pregunta. Como tú lo dices, Mituri, este espíritu de anticristo, y me llama la atención que opera no solamente, por decirlo así, en el mundo secular, sino incluso estamos hablando de religiones que profesan fe en Dios, a sus distintas doctrinas o versiones, en donde dice, no, pues que yo solo creo en Jesús, yo solo creo en Dios el Padre, yo solo creo en tal o tal, o el Padre es el mismo que Jesús, o el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, en religiones o doctrinas que profesan fe sobre Dios, ahí mismo puede estar operando un espíritu de anticristo debido a lo que mencionas, Turi, donde negamos al Padre, negamos al Hijo, negamos al Espíritu Santo. Entonces, no solamente en el mundo secular, que tú puedes decir, no, pues los que no son de la fe, pues son los que niegan a Cristo, son los que niegan al Padre. No, dentro de lo que se considera como fe, se niega a Dios. De hecho, ahorita vamos para allá. Eso le corresponde al falso profeta. De hecho, está muy acertado el comentario que acabas de hacer. Y precisamente ese es el trabajo del falso profeta. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. No, adelante, Peter, adelante. Fíjense, aquí como lo dijimos, Juan identifica al anticristo como alguien que niega ¿qué? Al Padre y al Hijo. Fíjense bien, históricamente, dice, en la historia de la iglesia, muchos han caído en esta categoría, personas que hacen una oposición a Dios, a Cristo y a la sana doctrina, y dice Juan este es el anticristo. Fíjate bien esto, vamos a escuchar esto, está interesante. Dice, de manera que hay una marca en el anticristo, es una oposición a la verdad, a Dios, a Cristo y a su mensaje. Todo lo que esté en contra de Dios, de Cristo, de su mensaje y todo lo que le pertenece a Cristo como su iglesia, es que el espíritu del anticristo. Acuérdense que aquí nada más hay dos sopas. O eres de Cristo o eres del reino de las tinieblas. No hay otro. El que conmigo no está es contra mí. Nada más hay dos, no hay más sopas. ¿Eres o no eres? ¿Estás con Cristo o no estás? Entonces, esa es una marca distintiva de este espíritu del anticristo. Todo lo que se opone a Dios, a Cristo, a la verdad y a su iglesia. Y ahorita vamos a ver todas las filosofías, por ejemplo, filosofías,
movimientos feministas, el marxismo, un chorro de cosas que vamos a ir viendo que caen en este concepto del anticristo. Síguele, Mitri. Adelante. Dice, las falsas doctrinas no son el fruto de meros errores intelectuales. Es decir, pues estuve pensando y me equivoqué. No, vamos a ver. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es una participación directa de las fuerzas del mar en la diseminación, es decir, en el esparcimiento de las herejías, de las falsas doctrinas. No es que algo simplemente se le ocurrió a alguien aquí o allá. Fíjense bien, el diablo no es indiferente a los contenidos que el hombre pone en su mente. Fíjate bien. Dice, la mente es un campo de batalla y el diablo lo sabe. El diablo quiere ganar esta batalla en la mente de los hombres. El diablo quiere sembrar el error en las mentes. Acuérdate que la Biblia dice que ¿quién es el príncipe de este siglo? El diablo. ¿Que opera qué? ¿En dónde? En las regiones celestes. No. Opera en los hijos de desobediencia. Es decir, obra, trabaja para fomentar ¿qué? La desobediencia. Entonces todo esto no es por casualidad, sino que esto ya está planeado, es como el plan de acción del diablo, implantar el error, las falsas doctrinas, las herejías en las mentes. Entonces, me estás diciendo... Me estás diciendo que todo lo que he creído es toda mi vida. Claro, básicamente pues la palabra de Dios es inspirada por Dios, la Biblia está inspirada por Dios, pero fue escrita a través de hombres, ¿verdad? Y pues eso resulta interesante porque, bueno, ¿qué dices? Usan la misma palabra para diseminar doctrinas o también esparcir doctrinas, diseminar doctrinas correctas y esparcir doctrinas erróneas. Me recuerda a Santiago 2:19. ¿Tú crees que es un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres, quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril. ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? Entonces, me lleva a pensar que no nada más las falsas doctrinas nacen porque, como dices tú, a alguien se le ocurrió, sino que te lleva a meditar y decir, bueno, ok, ¿esto qué quiere decir? Y ahí es donde él actúa. ¡Pum! El diablo opera, como lo que estás diciendo, opera en nosotros o en las personas que hacen sus falsas doctrinas. Entonces, podemos creer todas esas doctrinas erróneas, pero también porque estamos alejados del espíritu, ¿no? Entonces ahí es donde actúa y dejamos que esas, ahora sí que pues pero herejías, entran a nuestra vida y a nuestras iglesias, a nuestra religión o como quieran llamarle. ¿Sí, mi Abraham? Así es, mi Saúl. Yo creo que el hombre, pues obviamente ha ido en decadencia, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, pero el hombre sigue por sendas de injusticia, por desobediencia, como lo decía ahorita Mituri. Entonces, obviamente todas estas religiones, todas estas doctrinas, enseñanzas, por un lado, vienen a causa de la misma necedad del hombre, del corazón del hombre, que no quiere aceptar a Cristo, que no quiere aceptar el poder de Dios, pero también hay una manifestación demoníaca, la cual también está trabajando arduamente para que el hombre vaya por ese camino de injusticia y de falsedad. Y utiliza la misma palabra. Utiliza la misma palabra para desviarnos y hacer divisiones entre nosotros y hacer, ahora sí que doctrinas heréticas que te voy a ser honesto, creo, no estoy seguro, pero de alguna manera llegamos a creer. Lo digo porque a mí me pasó. Ahora doctrinas que yo dije, oye, ¿esta será cierta? Empiezas como que a querer creer y ¿será cierto? Y te avientas la doctrinota esa de que mamá Espíritu Santo y óyeme, no exageres, ahí ya te saliste, que no estás leyendo aquí, no, y lo respaldan, ¿eh? O sea, a veces mira aquí, en ningún momento dice que es Madre Espíritu Santo.
Más sin embargo, transgiversan, pero aquí mismo te dicen, hey, en la palabra dice que esta divinidad es diferente y que es otra persona, y que si está la persona de Jesús, la persona del Padre, ¿quién falta? Oye, sí, pero no se puede. Oye, mi Saúl, y como lo mencionas, fíjate, una cosa es que digamos, no, pues, los satanistas, ¿no? Completamente en contra de Dios y no hay pierde, por decirlo así. Pero estás hablando de fe, donde en iglesias pueden mencionar al Espíritu Santo, se puede mencionar a Jesús, se puede mencionar al Padre y decir algo completamente contrario a ellos. Pueden mencionar a Jesús y decir, no, Jesús no es Dios, es un profeta más. Se puede mencionar al Espíritu Santo y decir, no, el Espíritu Santo es un poder, es una... Y ahí es donde nos sumamos a la bestia, ¿no? Y ahí es donde nos sumamos a la bestia con nuestra... O sea, fíjate, no solamente algo que podría decirse obvio, contrario a Dios, sino dentro de la misma iglesia se ha desarrollado en diferentes religiones y dentro de la iglesia o de lo que se cataloga como cristianismo en el mundo, ha entrado toda una serie de doctrinas donde tratan de invalidar y de meter cosas extrañas a la sana doctrina. Por ejemplo, iglesias en las que, a lo mejor está un poquito fuera del tema, pero bueno, no tanto. Iglesias en donde todos hablan de Dios, hablan del amor de Dios, pero está esta situación del feminismo, pero principalmente cuestiones de los LGBTQs y el homosexualismo y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ellos hablan ahí y dicen, no, es que esta es una iglesia y ahora ya pensamos así porque Dios es amor y Jesús ama a todos y toda esta cuestión, pero metiendo estas enseñanzas, estas vertientes, estas formas de vida que van contrario a Dios. Entonces, a raíz de esto podemos determinar que algunas, incluso pudiéramos llamarle evangélicos, están llevando doctrinas que van apegadas a la bestia. Claro, sí hay, ¿va? Bueno, vamos a seguir. Este tipo de error no nada más opera en adultos, sino desde niños, jóvenes. Es lo que el diablo quiere plantar en las personas. A través de las generaciones. Exactamente, ¿no? A través de las generaciones. Esa es su estrategia. ¿Para qué? Pues para que sigan estando bajo su dominio. Acuérdate que él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿va? Y luego dice que él cegó, dice la Biblia, el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces esa es su chamba, que la gente, que los suyos permanezcan ahí atrapados y al final vayan a la condenación eterna. Y como decía, a través de las